Muy buenos días, amados hermanos, el Señor les bendiga. Espero que hayan tenido una semana muy especial, una semana en la que todos hayan podido experimentar la bendición, la guía, el cuidado de Dios en su vida y en la vida de sus seres amados. El día de hoy estamos iniciando una nueva semana, pero también es el primer fin de semana, es el primer fin de semana de este nuevo mes, el mes de agosto. Estamos comenzando este mes y creo que es un motivo más para darle gracias a Dios, es un motivo más para exaltar su precioso nombre y quiero invitarles que por favor nos unamos en oración para darle gracias a Dios por su bondad, por su misericordia y por la posibilidad de estar reunidos a través del internet para exaltar su santísimo nombre. Oremos. Bendito Padre Celestial, hoy queremos darte gracias por tu bondad, damos gracias por tu misericordia, Dios. Y damos gracias porque tú nunca cambias, Señor. Muy a pesar, Señor, de que para todos nosotros el tiempo transcurre, Señor, las situaciones cambian, nuestro mismo estado anímico, Señor, fluctúa y cambia. Tú nunca cambias, tú permaneces siempre siendo el mismo. Tú eres eternamente y para siempre el mismo, Señor, que tu palabra nos enseña, el mismo que se ha dado a conocer a través de la escritura de la Biblia. Y por esa razón, Dios, hoy nosotros colocamos toda nuestra fe, toda nuestra confianza, todas nuestras certezas, Señor, están depositadas en ti, en tu bondad, en tu carácter, en la fidelidad de tu palabra, Señor. Hoy, Señor, nos aproximamos dándote gracias por las posibilidades que tú nos brindas diariamente, Señor. Pero también damos gracias, Señor, que al acercarnos a tu palabra tenemos la posibilidad de ser enseñados por tu Espíritu Santo, Señor, que habita en nuestro corazón. Es Él, Dios, quien abre nuestros ojos, quien prepara nuestro corazón y quien nos capacita para poder vivir conforme a lo que tu palabra nos enseña. Delante de ti estamos, Señor, todos nosotros como iglesia, implorando tu bendición, tu guía, la dirección en cada paso que damos, Señor. Y Dios, al meditar en tu palabra esta mañana, queremos rogarte que sea tu mismo Espíritu Santo el que hable de una manera contundente, clara y transformadora al corazón de cada uno de nosotros. Señor, esto lo pedimos en tu santísimo nombre. Amén y amén. Bien, mis amados, una vez más, sean todos bienvenidos a este tiempo de exposición de la palabra del Señor. Y quiero invitarles que por favor abran su Biblia en el Evangelio de Juan, capítulo 10, versículos 22 al 42. El día de hoy vamos a estar meditando en esta porción de la Escritura y quiero invitarle, por favor, abra prontamente su Biblia allí en este pasaje, Juan 10, del 22 al 42. Vamos adelante, dice la palabra del Señor. Ya era invierno y Jesús estaba en Jerusalén durante el tiempo de Hanukkah, el festival de la dedicación. Se encontraba en el templo caminando por la parte conocida como el pórtico de Salomón. La gente lo rodeó y le preguntó: ¿hasta cuándo nos tendrás en suspenso? Si tú eres el Mesías, dínoslo sin rodeos. Y Jesús contestó: yo ya les dije y ustedes no me creen. La prueba es la obra que hago en nombre de mi Padre, pero ustedes no me creen porque no son mis ovejas. Mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Les doy vida eterna y nunca perecerán. Nadie puede quitármelas, porque mi Padre me las ha dado y Él es más poderoso que todos. Nadie puede quitarlas de la mano del Padre. El Padre y yo somos uno. Una vez más, la gente tomó piedras para matarlo. Jesús les dijo: bajo la dirección de mi Padre he realizado muchas buenas acciones. ¿Por cuál de todas ellas me van a apedrear? No te apedreamos por ninguna buena acción, sino por tu blasfemia, contestaron. Tú, un hombre común y corriente, afirmas ser Dios. Jesús respondió: en sus propias escrituras está registrado que Dios les dijo a ciertos líderes del pueblo: yo digo que ustedes son dioses. Ustedes bien saben que las escrituras no pueden ser modificadas, así que si las personas que recibieron el mensaje de Dios se les llamó dioses, ¿por qué ustedes me acusan de blasfemia cuando digo yo soy el Hijo de Dios? Después de todo, el Padre me separó y me envió al mundo. No me crean, a menos que lleve a cabo las obras de mi Padre, pero si hago su trabajo,
entonces crean en las obras milagrosas que he hecho, aunque no me crean a mí. Entonces sabrán y entenderán que el Padre está en mí y yo estoy en el Padre. Una vez más trataron de arrestarlo, pero él se escapó y los dejó. Se fue al otro lado del río Jordán, cerca del lugar donde Juan bautizaba al principio, y se quedó un tiempo allí. Muchos lo siguieron. Juan no hacía señales milagrosas, se comentaban unos a otros, pero todo lo que dijo acerca de este hombre resultó ser cierto. Y muchos de los que estaban allí creyeron en Jesús. Amén. A partir de este texto que hemos acabado de leer, he titulado esta enseñanza del día de hoy, Jesús nuestro Dios, el definidor de nuestra fe. Jesús nuestro Dios, el definidor de nuestra fe. A partir de este texto nosotros vamos a encontrar a Cristo, a Jesús, redefiniendo el rol del Mesías, redefiniendo el carácter mismo del Mesías en términos de su relación con Dios, y lo vamos a encontrar también redefiniéndolo, el rol del Mesías a partir de las obras que el Padre Celestial en esa relación íntima, en esa relación única, le ha dado para que él realice. Entonces note que son dos énfasis o dos líneas a través de las cuales Jesús va a redefinir el rol del Mesías. ¿Y por qué entonces hemos dicho que el título es Jesús nuestro Dios, el definidor de la fe? Porque ocurre que toda la fe cristiana, toda la fe bíblica está dada en términos de quién es Cristo. Pudiéramos decir en ese sentido que la fe cristiana, la fe bíblica, se define a partir del rol de Jesucristo como Mesías, como Hijo de Dios y como enviado de Dios. Y note entonces que es supremamente importante que su definición y la mía acerca de quién es el Cristo, de quién es el Mesías, no sea una definición democrática. Es decir, no es lo que a usted y a mí se nos ocurra que debiera ser el Cristo. Porque en ese sentido vamos a encontrar que nos encantaría que la definición de Cristo o la definición de Mesías sea una definición que no nos incomode, que no nos demande mayor compromiso, sea una definición más bien que se ajuste a nuestras necesidades, que nos satisfaga esas inquietudes del alma, sin que eso necesariamente implique un compromiso de parte nuestra. ¿Ve? Por esa razón necesitamos que Cristo redefina delante de nuestros ojos y a partir de la Sagrada Escritura quién es Él. No para que nosotros quedemos satisfechos, sino para que nuestra fe tenga un fundamento sólido. ¿Me explico? Muchos de nosotros pudiéramos quedar satisfechos con una definición subjetiva acerca de quién es el Cristo. Pero no se trata de tal subjetividad, se trata de que Cristo mismo se defina a Él para que en consecuencia nuestra fe sea definida. Y si nuestra fe está siendo definida en términos bíblicos, por fin vamos a tener un fundamento inamovible, un fundamento sólido y un fundamento eterno que nada ni nadie va a poder sacudir. De esa manera nos encontramos a Cristo Jesús, definiéndose Él mismo a través de la Sagrada Escritura. Ahora, antes de entrar propiamente en el texto, me gustaría ponerles en el contexto de la narración. Los capítulos anteriores, es decir, hasta el versículo 21 del capítulo 10 y yendo hacia atrás hasta el inicio del capítulo 7, todos estos capítulos 7, 8, 9 y 10 hasta el versículo 21 se desarrollan en el marco de la celebración de la fiesta de los tabernáculos. Esa fiesta de los tabernáculos tradicionalmente se desarrolla en época de otoño. Ahora, el texto bíblico, Juan 10:22, nos ubica en el invierno, es decir, entre capítulos 7, 8, 9 y 10:21. A este capítulo han pasado más o menos 2 meses entre esas dos narraciones. Nosotros abordamos el texto y pareciera como que todo viene pegadito, como que todo está ocurriendo de un día para otro. Pero si nos detenemos a ver estos detalles en el pasaje, vamos a encontrar entonces que del versículo 21
al versículo 22 han pasado aproximadamente 2 meses. Ahora, resulta clave también en el proceso de la redefinición de la fe, la época en la que Juan nos ubica. Dice el versículo 22, era el tiempo de la celebración de Hanukkah, el festival de la dedicación. El origen de esta fiesta es un origen, digamos, es una fiesta de índole nacional, no necesariamente de peregrinación obligatoria, como sí lo son los tabernáculos y como sí lo es la Pascua. El origen de esta fiesta se da para la época de los macabeos, específicamente Judas Macabeo, porque para esa época, a partir de la invasión que se dio por parte de Antíoco IV Epífanes, que invadieron todo Israel, todo Palestina, y llegaron a Jerusalén, este emperador, Antíoco IV Epífanes, profanó el templo de Jerusalén colocando al interior del templo figuras paganas. Y no contento con eso, también sacrificó en el altar santo de Dios un cerdo. Después de que los macabeos y un grupo de judíos aguerridos recuperan el templo, recuperan Jerusalén, recuperan el territorio de Israel, entonces hacen la rededicación del templo al nombre de Dios. A partir de ese momento, la festividad de las luces de Hanukkah tiene esa connotación de fiesta nacional, de dedicación del templo. Y resulta clave dentro de toda la narración de Juan que la definición de Cristo se dé en ese contexto. ¿Por qué razón? Porque según los capítulos 7, 8, 9 y hasta el 10, 21, de alguna manera nosotros hemos encontrado que el templo de Jerusalén, que toda la institución religiosa judía está siendo profanada de alguna manera por parte de los mismos judíos, por parte de sus mismos líderes religiosos, que en lugar de presentar a Dios tal como el Señor nos es revelado en la Escritura, ellos mismos han hecho sus propias perversiones acerca de Dios. Han hecho de Dios un ídolo, han tratado de hacer una versión democrática de Dios, un Dios que le guste a los fariseos, un Dios que le guste a los saduceos, un Dios que le guste a los esenios, un Dios que le guste a los celotes, y cada facción de la religión judía parece tener una interpretación y una definición acerca de Dios. En ese sentido, la religión judía y el templo de Jerusalén han sido pervertidos, han sido profanados, y ahora nos encontramos a Cristo en medio de la fiesta de la dedicación, en medio del templo de Jerusalén, definiendo que Él es el Cristo y definiéndolo de nuevo en términos de una relación estrecha con el Padre Celestial. Y a partir de esa relación estrecha, entonces van a venir las obras que evidencian que verdaderamente Jesús es el Hijo de Dios. Miren entonces, por favor, el texto. Dice, se encontraba Jesús en invierno allí en el templo de Jerusalén, en época de Hanukkah, la fiesta de la dedicación. Se encontraba en el templo caminando por la parte conocida como el pórtico de Salomón. Y la gente lo rodeó y le preguntó, ¿hasta cuándo nos tendrás en suspenso? Si tú eres el Mesías, dínoslo sin rodeos. Y esta pregunta de los judíos tiene lugar a partir de la expectativa mesiánica que venía desde hacía por lo menos 400 años antes de Cristo. Desde más o menos esa época se aumenta la expectativa mesiánica en virtud de necesitar un rumbo, de necesitar un libertador. Ahora ya no es Antíoco IV Epífanes, ahora son los romanos los que han invadido Jerusalén. Ahora son los romanos los que han de alguna manera subyugado a todo el pueblo de Israel, y de nuevo el pueblo de Israel tiene el anhelo de que prontamente venga el Mesías, porque el Mesías que ellos esperaban era una versión democrática de cómo se lo habían imaginado, de cómo lo concebían. Algunos estaban esperando un líder religioso solamente. Otros estaban esperando un líder militar.
otros estaban esperando un líder político, pero en cualquiera de sus formas, lo que el pueblo de Israel estaba esperando era un libertador, alguien que les quitara el yugo de Roma, alguien que les quitara el yugo del imperio y que volviera a posicionar al pueblo de Israel como en las épocas gloriosas del rey David. Sin embargo, lo que nos vamos a encontrar en este texto es que Jesús no se deja definir de ninguna de estas maneras, sino que Cristo mismo se define. Y de nuevo, al definir quién es el Mesías, está definiendo nuestra fe como cristianos. La respuesta de Jesús en el verso 25 es: ya les dije, pero ustedes no me creen. Y la prueba, es decir, la evidencia de que yo soy el Cristo, es que hago la obra en nombre de mi Padre. Pero ustedes no me creen porque no son mis ovejas. Y noten que aquí lo que está en juego es un asunto de identidades. Ellos, por su parte, los judíos, están queriendo indagar acerca de la identidad de Jesús. ¿Eres tú el Mesías? Por favor, dínoslo de una buena vez. Pero por otro lado, Jesús les dice: es imposible que ustedes me reconozcan como el Mesías porque ustedes no son mis ovejas. Es decir, ellos indagan por la identidad de Cristo y Jesús ahora les dice: ustedes, a partir de su propia identidad, tienen un impedimento para reconocer que yo soy el Cristo. Como ustedes no son mis ovejas, en consecuencia no podrán reconocer mi voz como el pastor de ustedes. Y sigue el relato: mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Y esto es completamente consecuente con lo que hace 2 meses Jesús ya les predicó a los judíos, cuando les decía: yo soy el buen pastor, mis ovejas oyen mi voz y ellas me siguen. Aquí Jesús retoma ese mensaje, el mensaje que les predicó hace 2 meses, para redefinir quién es el Cristo. Y noten entonces que el Mesías está siendo redefinido en términos de la obra que realiza. El Hijo de Dios, el Mesías, el Cristo, es aquel que vino para hacer la obra del Padre. Y la obra del Padre es, en primer lugar, apacentar el rebaño de Dios. Luego, quienes no hacen parte de ese rebaño de Dios, no solamente tendrán como tarea difícil, sino como tarea imposible reconocer a Cristo, a Jesús de Nazaret, como el Hijo de Dios. Noten entonces que es completamente indispensable que para que usted y yo podamos reconocer a Jesús como el Mesías, sea el Padre Celestial el que abra nuestros ojos para que podamos reconocerlo. De lo contrario, podremos gastarnos la vida estudiando, la vida indagando, la vida anhelando la erudición bíblica, pero si Dios no se nos revela y no se nos da a conocer, será literalmente imposible que podamos conocer a Cristo o más bien a Jesús como el Cristo, a Jesús como el Mesías. Miren entonces, mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Luego, entre las ovejas y el Mesías hay una relación de conocimiento y de intimidad. A partir de esa relación de conocimiento viene lo siguiente: les doy vida eterna y no perecerán. Entonces noten que el Mesías, en la versión de Cristo, que es la versión que vale, no es un libertador al estilo de David, el rey David. No es un libertador tampoco al estilo de Judas Macabeo. No es un líder religioso que solamente va a preocuparse de la reforma religiosa del pueblo de Israel. El Mesías viene a hacer la obra del Padre Celestial, a cuidar el rebaño del Señor, pero en esa labor de cuidar el rebaño les da vida eterna y nadie puede quitarlas de sus manos. Entonces noten, nadie puede quitármelas porque mi Padre me las ha dado y Él es más poderoso que todos. Nadie puede quitarlas de la mano del Padre. El Padre y yo somos uno. Note entonces que este Mesías, al ejecutar la obra del Padre, cuida el rebaño, al cuidar el rebaño da vida eterna
y por otro lado protege y asegura ese rebaño, al punto que llega a decir: nadie puede arrebatarme las ovejas que el Padre me ha dado. Las ovejas están seguras porque el Padre es más poderoso que todos, de manera que nadie puede arrebatar las ovejas de las manos de Dios. Y esto es tan importante para nosotros como iglesia, porque esto no solamente define la identidad de Cristo, sino que define nuestra identidad como cristianos. Usted y yo somos el rebaño del Padre Celestial. Usted y yo hemos reconocido que Jesús es el Cristo porque el Padre nos abrió los ojos. Por otro lado, estamos siendo apacentados diariamente por Jesús, el Hijo de Dios. En ese proceso de ser apacentados, Cristo nos ha dado vida eterna y nadie puede arrebatarnos de las manos de Dios por una sola razón, y es que el Padre Celestial es más poderoso que todos. Y note entonces que la salvación está a prueba de nosotros mismos, porque en muchos momentos nuestro corazón rebelde, nuestro corazón obstinado, nuestro corazón pecador va a querer incluso brincarse el cerco del redil del Señor. Nuestro corazón en muchos momentos va a querer buscar la independencia que Adán y Eva quisieron buscar. Nuestro corazón en muchos momentos va a pretender irse lejos de la presencia de Dios como si fuera posible, al estilo de Jonás, ¿verdad? Pero todos esos intentos de rebelión, todos esos intentos de irnos de la presencia del Señor, van a quedarse en solos intentos, porque nadie, ni siquiera nosotros mismos, podemos arrebatar las ovejas que el Padre Celestial tiene en sus manos. Luego, la salvación que Dios nos ha dado es eterna, es firme y nadie la puede arrebatar, porque es la obra de Dios y la obra de Dios es inconmovible. De esa manera, nosotros encontramos a Cristo definiéndose como el pastor, el dador de vida y el eterno protector del rebaño del Señor. Y todo eso a partir de la identidad que Cristo tiene respecto de la relación con su Padre. Dice: el Padre y yo somos uno. Luego Jesús aquí está diciendo: no solamente soy el Mesías, no solamente soy el buen pastor, no solamente soy el dador de vida, sino que yo mismo soy Dios. Si los judíos estaban esperando una respuesta que les diera paz, pues se encontraron con una respuesta que, lejos de darles paz, les está generando toda la intranquilidad de la vida. Porque ahora Jesús está diciendo: ustedes están delante de Dios mismo. Y eso es aterrador. Pero por otro lado, tiene tiene la fachada de una blasfemia. Porque Jesús, lo que tenemos enfrente, es un hombre, un Galileo, un Nazareno, diciendo: yo soy el mismo Hijo de Dios. El Padre y yo somos uno. Entonces noten ustedes que exponer nuestra vida a la verdad del Evangelio resulta escandaloso, resulta estremecedor, y en ese sentido la revelación celestial no es democrática, porque Dios no se revela para gustarnos a nosotros. Dios se revela para que usted y yo tengamos un fundamento firme y estable a partir de lo que Él dice que es, y no de cómo nosotros nos imaginamos o como a nosotros nos gustaría que Él fuera. El texto sigue adelante y vamos a notar la reacción que tienen los que comenzaron preguntando sobre la identidad de Jesús. Una vez más, la gente tomó piedras para matarlo, y Jesús dijo: bajo la dirección de mi Padre he realizado muchas buenas acciones. ¿Por cuál de todas ellas me van a apedrear? No te apedreamos por ninguna buena acción, sino por blasfemia, contestaron. Tú, un hombre común y corriente, afirmas ser Dios. Ahora Jesús se encuentra con la dureza del corazón de los judíos, y esa dureza no es otra cosa que la no elección de Dios para que ellos pudieran creer en Él. Si bien es cierto, entre todos los oyentes que Jesús tiene allí en el templo de Jerusalén, hay unos que sí creen en Él, hay unos que sí son ovejas de su rebaño, también es cierto
que hay otro grupo importante de personas, otro grupo numeroso de personas que no creen, y no creen porque Dios no ha abierto sus ojos para que el milagro de la fe opere en ellos. Entonces noten la respuesta de Jesús, versículo 34. En sus propias escrituras, o más bien en las propias escrituras, está registrado que le dijo a ciertos líderes del pueblo. Esto es el Salmo 82:6, que está dirigido en términos de revelación. Es un mensaje que Dios le entregó a algunos príncipes y a algunos reyes de Israel. Y a esos reyes el Señor les dice: yo digo que ustedes son dioses. Esto en un sentido figurado de la siguiente manera. Recuerden ustedes que los reyes de Israel eran como representantes de Dios en la tierra, en un sentido muy figurado, ¿verdad? Recuerden que en el Antiguo Testamento principalmente lo que se buscaba el pueblo de Israel era una teocracia, es decir, ser gobernados por Dios. Pero eran gobernados por Dios a través de reyes humanos. Por esa razón es que Dios les dice a ellos: ustedes son como dioses, son como dioses. Ahora Jesús está citando ese Salmo 82:6 para decirles lo siguiente: ustedes bien saben que las escrituras no pueden ser modificadas. Así que, si a las personas que recibieron el mensaje de Dios se les llamó de dioses, ¿por qué ustedes ahora me acusan de blasfemia cuando digo soy el Hijo de Dios? Pues después de todo, el Padre me separó y me envió al mundo. Entonces noten que aquí Jesús está utilizando la misma revelación que tienen los judíos, es decir, el Antiguo Testamento, Salmo 82:6, para recordarles a ellos que si todo el pueblo de Israel se atribuía el título de ser hijos de Dios, si en su momento histórico los reyes afirmaron que ellos eran dioses como hijos de Dios, ¿por qué Jesús ahora no puede decir que Él es el Hijo de Dios cuando verdaderamente lo es? Dice: después de todo, el Padre me separó, es decir, me santificó y me envió al mundo. Y esto termina siendo determinante de nuevo en el marco de la celebración de la dedicación. Recuerden ustedes que la fiesta de la dedicación es la rededicación del templo después de que el templo había sido profanado por Antíoco IV Epífanes. Ahora Jesús está diciendo: el Padre me separó, es decir, me santificó y me envió, en el contexto de una religión judía que está completamente profanada, completamente pervertida, completamente prostituida. Jesús está diciendo: yo soy el templo dedicado, yo soy el templo santificado, y ahora el Padre me está enviando, pero ustedes no me quieren recibir. No me crean, sigue diciendo en el verso 37, no me crean a menos que lleve a cabo las obras de mi Padre. Pero si hago su trabajo, entonces crean en las obras milagrosas que he hecho, aunque no me crean a mí. Entonces sabrán y entenderán que el Padre está en mí y yo estoy en el Padre. Y de nuevo, es tan fuerte, tan densa, tan celestial la verdad que Jesús está colocando delante de los líderes judíos y delante de los judíos que estaban allí en el templo de Jerusalén, que Jesús sabe que si no es a través de argumentos y de pruebas tangibles, ellos no van a poder creer. De tal manera que Jesús les dice: la identidad del Mesías debe ser comprobada a través de las obras que el Mesías realiza, que deben ser las obras del Padre Celestial. Ahora les dice: si yo verdaderamente estoy realizando esas obras, entonces no me crean a mí, créanle a las obras. Y si ustedes creen en las obras, entonces entenderán que el Padre está en mí y yo estoy en Él. Y con esto Jesús está redefiniendo al Cristo. El Cristo no es un ser humano común y corriente. El Cristo es Dios hecho hombre para reconciliar al hombre con Dios y para ser representante de Dios ante los hombres. De esa manera Jesús está definiendo
la fe. Jesús está definiendo el cristianismo. Jesús está definiendo su vida y la mía en términos de una relación estrecha con el Padre Celestial. Porque cuando usted y yo creímos en Cristo, inmediatamente fuimos puestos en una relación correcta con el Padre, tal como lo expresa el apóstol Pablo en el capítulo 8 de Romanos. Usted y yo fuimos puestos en una relación correcta con el Padre por el solo hecho de haber sido rescatados por Cristo, el buen pastor de las ovejas. Pensaríamos nosotros que toda esta afirmación de Cristo, toda la respuesta que Cristo le da a la pregunta de los judíos, terminaría en un atronador amén, en un estridente aplauso y como en unos aleluyas y en unos júbilos en el templo de Jerusalén. Pero ocurre que es imposible que usted y yo podamos creer en Dios si no es Dios el que se nos revela. Entonces, al estar imposibilitados humanamente para creer en Dios, miren lo que ocurre. Una vez más trataron de arrestarlo, pero él se escapó y les dejó. Y se fue al otro lado del río Jordán, cerca del lugar donde Juan bautizaba al principio, y se quedó allí un tiempo. No sé si en muchas discusiones de la vida diaria usted se ha encontrado respondiendo: ¿para qué me pregunta si no me cree? Y eso lo encontramos en discusiones de amigos, en discusiones de novios, en discusiones de esposos, en discusiones de padres e hijos, en toda clase de discusiones en términos de nuestras relaciones humanas. Aquí perfectamente la expresión ¿para qué me pregunta si no me va a creer? Tiene cabida, porque estos están preguntando: cuéntanos si verdaderamente eres el Cristo, eres el Mesías. Y cuando Jesús les responde: sí soy el Cristo, yo hago las obras de mi Padre, yo pastoreo las ovejas de mi Padre, yo les doy vida a las ovejas de mi Padre, nadie podrá arrebatar las ovejas que el Padre me dio. He venido para hacer las obras del Padre, y esas obras del Padre evidencian que el Padre está en mí y yo estoy en el Padre. Les está respondiendo con un rotundo sí, yo soy el Mesías. Esperaríamos entonces que el corazón de ellos descansara, que el corazón de ellos entrara como en un tiempo de refrigerio, porque por fin tienen una respuesta clara a su interrogante. Lejos de eso, el corazón del pueblo de Israel se turba. Entonces pensaríamos: ¿y para qué me preguntan si no me van a creer? Al día de hoy, la sociedad, el mundo entero, hace preguntas de índole existencial, de índole espiritual, que nos invitarían a pensar que el mundo entero está en un punto interesante en términos de fe, porque todo el mundo, de alguna manera, expresa: yo quiero conocer a Dios, yo quiero creer en Dios, yo quiero depositar mi confianza en Dios. Encontramos a uno que otro de estos nuevos motivadores personales hablando acerca de Dios, 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 Dios. Algunos incluso se atreven a utilizar fuera de contexto algunos textos de la Escritura como para decir que sí, verdaderamente ellos creen en Dios. Pero es en ese punto donde necesitamos preguntarnos nosotros como iglesia: ¿de qué clase de Dios es que está hablando el mundo? Y vamos a encontrarnos con que el mundo quiere hablar de Dios, pero en las categorías del Dios que no me incomoda, del Dios que no demanda santidad, del Dios que no demanda compromiso, del Dios que no demanda arrepentirse y creer, de un Dios que no demanda nacer de nuevo. Entonces entenderemos que el Dios del que está hablando el mundo no es el Dios de las Sagradas Escrituras. Y si no es el Dios de las Sagradas Escrituras, entonces estamos entendiendo por fin que la religión del mundo versus la religión de la iglesia son dos cosas completamente distintas. La iglesia tiene fe, el mundo tiene fe, pero el objeto de la fe de ambos grupos de personas es completamente distinto. La iglesia anhela estar en relación con el Dios de la Escritura, el Dios que se da a conocer a través de la Escritura y cuya revelación no necesariamente
nos va a resultar cómoda en todos los casos. El mundo, en cambio, proclama la fe en un Dios que sí les brinda comodidad, que sí les brinda placer y que cada uno puede hacer lo que le viene en gana sin que eso represente ningún tipo de ofensa al nombre de Dios. Entonces note que es importante encontrarnos en este texto con Cristo como el definidor de la fe, porque la fe está definida en términos de quién es el Mesías, quién es Cristo, y Cristo está definido a su vez por la relación con el Padre, y esa relación se evidencia a través del ministerio público de Jesús. Él es el buen pastor, Él es el dador de vida, Él es el garante de la salvación que no se pierde, y Él y el Padre son uno, de tal manera que no estamos hablando de un semidios, sino de Dios mismo hecho hombre, el Hijo de Dios, la esencia misma de Dios hecho hombre, para unir al hombre con el Padre y representar al Padre delante de los seres humanos. Dice el texto, Jesús entonces se va al otro lado del río Jordán, y esto ya en términos, digamos, culturales resulta interesante, porque el otro lado del río Jordán corresponde a la región de Perea, y el regente de la región de Perea es el mismo regente de Galilea, es decir, Herodes Antipas. De esa manera Jesús está fuera del alcance político de los judíos que estaban en Jerusalén. Él está fuera del alcance de los que lo quieren matar por ahora, ¿verdad? Jesús sabe que el día de su muerte debe llegar, pero también entiende por la dirección de Dios que todavía no ha llegado ese momento. Entonces dice el texto, Él se va para ese lugar. Y ese lugar evoca el ministerio de Juan el Bautista, porque era allí en la región de Perea, en el río Jordán, donde Juan bautizaba. Y muchos de los que están allí siguiendo a Jesús hacen la siguiente afirmación: Juan no hacía señales milagrosas, pero todo lo que dijo acerca de este hombre resultó ser verdad. Y en ese sentido tenemos el testimonio interno del Evangelio de Juan, que nos ratifica que Juan el Bautista fue el último de los profetas del Antiguo Testamento, pero viviendo en el Nuevo Testamento. Es decir, Juan el Bautista fue el último en avisar, en informar, en preparar el camino para la venida del Mesías. Él decía, el que viene después de mí es más poderoso que yo, y yo no soy digno de inclinarme para desatar las sandalias de sus pies. Ahora los seguidores de Juan están diciendo verdaderamente todo lo que Juan anunció acerca de este hombre es verdad. Y de esa manera Juan está siendo dignificado como profeta, pero Cristo está siendo mayormente dignificado como Hijo de Dios y como Mesías anunciado desde el Antiguo Testamento para la salvación y la redención de todos nosotros. El resultado final está en el verso 42 cuando dice, y muchos de los que estaban allí creyeron en él. Una vez más, no todos los que estaban allí creyeron en él. No todos los que estaban en Jerusalén creyeron en él. Muchos. ¿Y quiénes son esos muchos? Aquellos a quienes el Padre Celestial les ha abierto los ojos para que puedan creer en Cristo como el Hijo de Dios. Usted y yo hemos sido privilegiados que Dios en algún momento de la vida haya abierto nuestros ojos para que hubiésemos podido creer en Cristo como Señor y Salvador de nuestra vida. Usted y yo hemos venido a ser parte del rebaño de Dios. Y si parte del rebaño de Dios, usted y yo hemos recibido salvación y vida eterna. Y esa salvación que hemos recibido, nadie, ni siquiera nosotros mismos, nos la podemos quitar, porque el que nos la dio es más poderoso que cualquiera. El todopoderoso Dios fue el que nos dio la salvación, de manera que nadie nos puede arrebatar de sus manos.
y hemos sido llamados a entrar en esa comunión, en esa vida eterna, no solamente para nuestro deleite, sino para exaltar a aquel que es uno con el Padre Celestial, a Cristo nuestro Señor y Salvador. ¿Qué tal si el día de hoy oramos y le damos gracias al Señor y de una vez preparamos nuestro corazón en oración para recibir la cena del Señor? Oremos. Padre Celestial, por tu palabra del día de hoy damos infinitas gracias, por tu bondad, por tu misericordia, y clamamos que al abrir nuestros ojos para reconocer a Cristo como Mesías, podamos entender, Señor, que en Cristo nos has dado al buen pastor de las ovejas, que Cristo es la fuente de la vida eterna, que a través de tu Hijo tú estás velando y guardando la salvación de cada uno de los que has escogido para que seamos tus hijos. Y también, Señor, damos gracias porque en Cristo toda nuestra fe, toda nuestra confesión de fe, Señor, está segura porque no depende de un hombre, sino de aquel que tú escogiste y apartaste para que fuera, Señor, tu enviado, tu mensajero hacia nosotros y el único que nos pudo poner en verdadera comunión contigo. Bendito y alabado sea tu nombre por siempre y para siempre, Jesús. Amados hermanos, quiero invitarles que en esa misma actitud de oración, el día de hoy tomen en sus manos el pan y la copa y dispongamos todo nuestro corazón para celebrar la Santa Cena. Amado Padre Celestial, nosotros damos infinitas gracias por el privilegio que nos das de acercarnos a la mesa, Señor, y de participar de estos elementos, el pan y la copa, que simbolizan, Señor, el cuerpo y la sangre de tu Hijo Jesucristo. Gracias, porque en Él, en el buen pastor, nos has dado salvación y vida eterna. Y hoy podemos acercarnos a ti gracias al sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Pedimos, Padre Celestial, que a través de tu Espíritu Santo nos santifiques y nos prepares para cuando Cristo regrese por su iglesia, podamos ser hallados santos, limpios, sin mancha alguna, Señor, para que tu nombre sea exaltado en cada uno de nosotros como tu iglesia, Señor. Y de esta manera, Padre, en nosotros se cumpla tu bendita palabra. Santifícanos y prepara nuestro corazón para ti. Amados hermanos, en el nombre de Cristo Jesús, participemos del pan y la copa. Prepara, oh Dios, mi corazón para recibir. Rompe el duro suelo en mí, ayúdame a creer. Tu palabra siembra en mí su fruto. Haz que pueda escuchar, guíame en tu verdad. Muestra a Cristo, muestra a Cristo. Revela, oh Dios, tu gloria a través de tu verdad, hasta que todos confiesen, Cristo es Señor. Señor bendito, por tu palabra expuesta el día de hoy damos infinitas gracias. Damos gracias porque a través de tu palabra podemos conocerte a ti, Señor. Nuestra fe está siendo nutrida, alimentada y estamos todos como iglesia siendo edificados conforme al fundamento firme y eterno que es la Sagrada Escritura. Damos gracias también, Señor, por el tiempo de comunión que tú nos regalas al interior de cada hogar y clamamos para que la unidad, la armonía del hogar, Señor, esté centrada en la persona de Cristo,
en quién eres tú, Señor. Permítenos, Señor, que todas las situaciones que vivimos como miembros de hogar, como miembros de familia, podamos traerla a tus pies y que en la sabiduría de tu Espíritu Santo podamos resolver cada una de estas situaciones que se van presentando al interior de nuestra casa. Pedimos también, Señor, que en lo que resta de día y en lo que resta de esta semana que recién estamos comenzando, Señor, podamos ser testigos de primera mano de tu obra misericordiosa, de tu obra poderosa, y que podamos también ser instrumentos útiles en tus manos, todos los que hacemos parte de tu iglesia, niños, jóvenes, adultos, ancianos, y que estemos dispuestos para exaltar tu bendito nombre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Mis amados hermanos, les enviamos un abrazo muy, muy grande desde aquí. Les queremos, les recordamos y les llevamos en nuestras oraciones. Hasta pronto y que el Señor les bendiga.